Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Antes de Facebook, Instagram o cualquier otra red social estaba MySpace. Muchos disfrutamos de esta época y muchos probablemente conocen la historia. Tobias Forge subía a esta red social demos de canciones, las cuales rápidamente empezaron a ganar éxito dentro de la plataforma. Poco tiempo después firmaba un contrato con Rise Above, y así Opus Eponymous era una realidad. Pero ¿cómo era esta página de Ghost en MySpace de la que tanto se habla? Mira estos interesantes y divertidos detalles a continuación. La cuenta de Ghost en MySpace se creó el 13 de abril de 2008 y se usó por última vez en 2011. Describían su sonido como un diablo adorando a Kansas. Sobre ellos escribieron: Ghost es una nueva banda sueca tocando el mal que suena a heavy metal, una vez referido como black metal. Sobre ellos dijeron: los miembros de la banda no tienen nombres y son tu peor puta pesadilla. Declaraban que su género era black metal, power pop y progresivo. Tenían más de 500 amigos. Tobias declararía después que les enviaba uno a uno los demos y que fue un trabajo de hormiga. Muchos de los amigos eran páginas de otras bandas. En aquella época la banda se daba el tiempo para dejar mensajes a sus fans, como por ejemplo: todos ustedes están garantizados para arder en el infierno. Gracias a todos por leer. Por supuesto, quémense en el infierno. Gracias a todos por su apoyo, por lo cual somos humildes, pero aún así quémense en el infierno. Y era firmado por un grupo de Nameless Ghouls. También recibían mensajes que no eran de apoyo precisamente, como por ejemplo uno donde decía que todo era tan aburrido, y la banda contestaba que gracias por perder el tiempo con Ghost, un grupo de ghouls halagados. Es evidente que en estos 12 años la banda ha cambiado en muchísimos aspectos, y es interesante ver cómo se describían en aquel entonces. Ghost es el nombre de un ministerio adorador del diablo que, con el fin de difundir sus evangelios impíos, y además engañar a la humanidad, haciéndoles creer que el final es, en última instancia, algo bueno, ha decidido utilizar el siempre popular medio de la música como una forma de lograr sus fines. De pie, inmóviles y anónimos bajo los rostros pintados, las capuchas y las túnicas que exige su secta, los 6 músicos anónimos de Ghost entregan letanías de música, rock pesada sexualmente pulsante y letras románticas que glorifican y embellecen lo repugnante y sacrílego, con la simple intención de comunicar un mensaje de pura maldad, a través del dispositivo más efectivo que pueden encontrar, el entretenimiento. Esto es black metal en su forma más original y engañosa. Composiciones como Ritual y Death Knell tejen majestuosamente su hechizo melódico del mal, a través de los sentidos hasta que el oyente se encuentra completamente poseído y abierto a cualquier sugerencia diabólica. La banda también escribía que el primer álbum de Ghost, Opus Eponymous, era una combinación de música rock satánica con una sensibilidad pop casi impensable, que se lanzará el 18 de octubre de 2010, y se acuerda que Rise Above invertirá mucho en publicidad para que esta música sea expuesta al público en general, también probablemente a adolescentes que tienen un vacío en su vida, quizá causado por algún tipo de trauma o malestar emocional, que puede llenarse con la música y la filosofía de Ghost. Con el tiempo, estos niños fáciles de manipular llegarán a compartir los puntos de vista y las metas del ministerio de Ghost, y poder así proponer sus propios planes para la caída de la humanidad.